Bom semana. Kita contento de estar no Curumana, mainda fato na memória do Carabe, hecho no capítulo 5. Hecho no capítulo 5. A igreja está preparando uma campanha e que felicitar você para a papai noite aqui, em Mainda aqui, para passar de vigília com o Senhor. O Deus nos não espera nunca, não é verdade? Amém. Aí nós vamos também com a palavra de Deus. Tata de amor, tata de graça no Senhor, nos irmãos dante para a oportunidade do nosso e por aí ser acabou através de oração, nos perpetuou. Apesar dessa cena mortal, apesar que nós tínhamos debilidade, pero por meio de oração, nos permitiu nos por aí ser acabou o fé e babisa o contestarmos oracionando. Está com a igreja de grande Senhor, a presença portava conosco e a nosso Senhor durante a vida aqui, mientras nos goza de uma presença, nos estou repetindo em nome de Cristo Jesus. Amém. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 5, versículo 20. Bueno, podemos decir que el libro de Hechos, capítulo 5, nos habla de diferentes casos. El primero es de Pedro, tratando con Ananías y Zafira. ¿Nos acordamos? Pedro hablaba con Ananías y Zafira. El segundo nos dice de que los discípulos estaban haciendo maravillas por medio del poder del Señor. Y el último parte del capítulo 5 nos habla del ataque, la persecución de la gente contra los discípulos. En el libro el capítulo 5 de Hechos, versículo 20, la palabra de Dios dice aquí, Hechos capítulo 5, versículo 20. Vamos a estar un poco más en la parte final del capítulo 5, donde los discípulos Pedro y Juan son perseguidos. En el versículo 20, la palabra de Dios dice, leamos desde 19. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dios, en medio de la persecución, mandó un ángel poderoso. Y eso no es la única vez que sucede. La palabra de Dios dice, especialmente en Hechos, que sucedió en ese momento, pero había otra vez en el capítulo 12 de Hechos, donde una vez más llevan a Pedro y a Juan, Pedro lo llevaron para la cárcel. La gran pregunta en esta mañana que debemos preguntar, hermanos y hermanas, iglesia de Dios, ¿creemos en realidad las maravillas que estamos viendo en la palabra de Dios? Personalmente, individualmente, junto como la iglesia, en verdad, en realidad, tenemos fe, creemos en realidad que estas cosas que han pasado en el pasado con los discípulos
Creemos que servimos el mismo Dios. Amén. Gloria a Dios. El mismo Dios. Creemos de verdad que el Dios del pasado, el Jesús que caminó con los discípulos, que hizo maravillas, milagros en medio de los discípulos, creemos que estos milagros todavía pueden suceder. Claro, claro que sí, están sucediendo. Yo creo que eso debería ser la gran pregunta de esta mañana. Todo lo que hemos visto, ¿saben? A veces vemos que el hombre es duro para creer. Parece que el hombre no necesita ver, necesita tocar para creer. En el pasado, cuando Jesús estaba en su ministerio, le decían: quieren ver milagros para poder creer. Y Jesús dijo: bendecido es el que cree sin ver. En Mateo capítulo 17 hay una parte que me gusta mucho y que ilustra la situación de los discípulos en ese tiempo cuando Jesús estaba en la tierra. Mateo capítulo 17, versículo 14. Aquí la palabra de Dios nos dice, nos muestra en capítulo 17 que Jesús acababa de experienciar la transfiguración, donde Moisés y Elías apareció cuando Jesús fue a orar. Y eso, el espíritu de la profecía nos dice que Dios permitió ese suceso tomar lugar para animar, para dar fuerza a Jesús por todas las dificultades que iba a pasar. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 17, versículo 14: cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, se llegó suplicando a Jesús, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces, no alguna vez, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y cuando leamos este pasaje, la explicación de esto en el libro de profecía, Hechos de los Apóstoles, nos dice que tristemente Jesús repitió estas palabras. Capítulo 10, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Con otra palabra, Jesús les decía: mira, ustedes no creyeron, ustedes no confiaron, tráemelo, yo mismo lo haré. Generación incrédula y perversa. Por eso la pregunta muy importante en esta mañana: ¿creemos en realidad lo que predicamos? A veces decimos sí, con palabras, pero vivimos lo contrario. A veces es fácil decir sí, pero mis hermanos, es bueno nosotros internalizar la pregunta, preguntarnos a nosotros mismos. Aquí había una situación donde la palabra de Dios nos dice que Jesús, llegando de la transfiguración, Jesús caminando, enseñando a sus discípulos, preparándolos para lo que iban a enfrentar. Jesús sabiendo los ataques que iban a venir en el futuro. Imagínate lo preocupado que él estaba.
porque veía que su momento estaba llegando, pero sus discípulos no estaban listos. Los hombres que tenían que ir a llevar el evangelio, los hombres que tenían que llevar a la obra, no estaban listos. Sus mentes estaban en completamente otras cosas. Y cuando leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, Deseado de todas las gentes, cuando leamos Deseado de todas las gentes, el Espíritu de Profecía nos dice que este momento específico era un momento donde la obra pasaba vergüenza, estaba por el suelo, el moral de los discípulos estaba por el suelo, la gente se burlaba de ellos. A veces es fácil, hermanos, decir: sí, yo creo, sí, yo tengo fe, sí, mi fe es fuerte. Pero cuando los problemas vienen, cuando el momento donde tenemos que ejercer fe viene, ahí es donde vemos. Sí. Por eso, mis hermanos, es muy importante que ahora que podamos alimentar nuestra relación con el Señor. El Espíritu de Profecía dice: descuida la oración, ora de vez en cuando podamos. ¿Saben? Yo creo firmemente que una arma del enemigo es hacernos estar muy ocupados, haciendo cosas buenas a veces, pero ocupados. Muy ocupados. Cuando Dios nos pregunta hacer algo, cuando la iglesia nos llega: no, pastor, no, hermano, no puedo, estoy ocupado, el trabajo me mata. Así mismo es nuestra relación con el Señor. Si nosotros debemos entender eso, mis hermanos, si no pasamos tiempo con el Señor, si no buscamos a Jesús en oración, si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, si no experienciamos la obra del Señor en nuestra vida, si no tenemos testimonio vivo de fe con el Señor, cuando llegue el momento, no vamos a poder soportar las pruebas. No vamos a poder. Los discípulos estaban por el piso, su fe estaba por el piso. El hombre llegó a ellos primero, pidiéndoles, rogándoles que le ayudaran a sacar al demonio de su hijo. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y cuando eso pasaba, cuando ellos oraban pero no salía el demonio, la gente se vino alrededor de ellos y se jactaban, se reían de ellos, se burlaban. Los rabís ya estaban diciendo ya que, mira, ni los discípulos, ni Jesús, ni el maestro puede hacer nada con esto, ya están derrotados. Pero dice la palabra, el Espíritu de Profecía dice que Jesús venía. Y cuando Jesús vino, todo el mundo se cayó, quedaron quietos. Y aquí Jesús diciendo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Que es como si fuera Jesús les decía: mira, ¿cuánto tiempo hemos pasado juntos? Suplicándole. ¿Cuánto tiempo he pasado con ustedes hablándoles, dándoles los instrumentos necesarios para poder hacer todo lo que me piden? ¿Cuántas veces ustedes han visto cómo hacía
milagros entre la multitud. ¿Cómo puede ser que no creen todavía? ¿Cómo puede ser que no tienen fuerza? ¿Cómo puede ser que permiten que el enemigo se burle de usted como así? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús, una vez más, salva la causa, salva la obra. ¿Cuántas luchas tuvo Jesús con estos discípulos? Ellos caminaron con Jesús. Pero gracias a Dios nos dice la palabra de Dios en Hechos que cuando Jesús se fue, ellos recapacitaron, ellos revisaron su corazón, se unieron, abandonaron todo sus indiferencias y pusieron sus enfoques totalmente en Cristo Jesús. Amén. Y ahí comenzaron a ver milagros, a ver cosas grandes, cosas maravillosas sucedían entre ellos. En varias veces Jesús hablaba y les decía a los discípulos y a los que estaban ahí que, oye, yo estoy con ustedes, pidan lo que quieran. Si tuvieran un poquito de fe, nada más. Ellos llegaron en el capítulo 17, versículo 20. Leamos versículo 20. Llegaron a Mateo, disculpe. Mateo 17, versículo 20. Leamos qué vinieron a preguntar a Jesús. Jesús les dijo, porque ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Ustedes caminaron conmigo, ustedes vieron cuántos milagros hice entre ustedes. Por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano, un poquito de fe, Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Lo digo por mí mismo a veces. Es como si Jesús se enfadó. Es como si Jesús, oye, pero ¿cómo puede ser? Pasa el tiempo conmigo. Estaba cansado, ¿verdad? Pasó toda la noche en la transfiguración. Por un poquito dejó a sus discípulos y no pudieron sacar ni un demonio de este muchacho, de este joven. Por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, no mucho, poquito. Si tenéis fe como un grano de mostaza, ¿han visto un grano de mostaza? Jesús no requiere mucho de nosotros. No quiere mucho. Naturalmente quiere todo. No quiere mitad de nuestra alma, de nuestro ser. Pero estamos hablando aquí de la fe. Un poquito de fe nada más. Y dice así: de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No hay circunstancia, no hay situación, no hay persona, no hay ser alguna, si tuviéramos un poquito de fe, que pudiera estorbarnos a predicar la palabra de Dios. La gran pregunta en esta mañana: ¿creemos de verdad lo que predicamos, hermanos?
¿Creemos al Dios que servimos? Amén. Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué no pudimos hacer ese milagro? Por poca fe. Otra versión dice: por su incredulidad. Por su incredulidad, falta de creer. Debemos reconocerlo en esta mañana. El hombre a veces es duro para creer. El hombre prefiere ver, el hombre prefiere tocar para creer. Y es bueno preguntarnos a veces: ¿creemos de verdad? A veces nosotros decimos que tenemos fe, pero a veces tratamos a nuestro Señor como un simple jefe de trabajo. Mis hermanos, en esta mañana, si olvidemos cualquier cosa que he hablado, no olviden esto: el Dios que servimos no es cualquier ser. No servimos a cualquier ser. Cuando trabajamos para el Señor, eso es un privilegio que tenemos. Y Él nos ha prometido, nos ha dado la promesa que nunca nos abandonará. En Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed. Nada más, creed que lo recibiréis. Amén. Y os vendrá. Jesús tenga misericordia de nosotros. Juan capítulo 14, Jesús les dijo otra vez, para ver, hay muchos versículos donde Jesús recalcaba, Jesús que daba mucha importancia a la fe, la importancia de que sus discípulos creían de verdad. De cierto, en Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, por el tiempo no voy a... Sí, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Amén. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Iglesia, es muy importante que creamos que cada vez que estamos haciendo la obra del Señor, el Señor nos acompaña. El Señor va con nosotros. Descuida la oración. El Espíritu Rocía les dice en mensaje para los jóvenes 247, páginas 247 y 248. Descuida la oración. Ora de vez en cuando podamos. Y dice aquí: y perderás la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad y la experiencia religiosa carecerá de salud y vida. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 5, disculpa, el libro de Hechos capítulo 5, versículo 19 al 20. Y dice así: pero un ángel, leamos desde el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puestos en pie,
en el templo a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero el versículo 20 nos dice: id y puestos en pie en el templo a través de del ángel que vino para salvarlos, Dios les mandó este mensaje: anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. El espíritu de profecía nos dice: el relato de estas visitas angélicas debe proporcionar fuerza. ¿Debe proporcionar qué? Fuerza y valor a aquel que trabaja por Dios. Hoy día, tan ciertamente como en el tiempo de los apóstoles, los mensajeros celestiales recorren toda la anchura y longitud de la tierra, tratando de consolar a los tristes, proteger a los impenitentes, ganar los corazones de los hombres a Cristo. No podemos verlos personalmente, pero no obstante, ellos están constantemente con nosotros para dirigirnos, guiarnos y protegernos. En Hechos capítulo 5, la palabra de Dios nos habla de la persecución de Pedro y Juan, y que les metieron en la prisión. Pero en Hechos capítulo 12 también nos habla cuando Herodes metió a Pedro en la prisión. ¿Recuerdan cómo Dios mandó un ángel para salvar a Pedro? ¿Lo recuerdan? El Espíritu de Profecía dice que el ángel entraba en ese tiempo. Ellos cortaban la prisión, lo cortaban de una piedra maciza. Pues ahí cuando se metían ahí dentro, nadie podía entrar. Del lado, de arriba, no había ayuda que podía llegar a esa gente. El rey le puso 16 soldados para asegurarlo. Pero la palabra de Dios dice que el ángel entró hasta donde estaba Pedro. Las puertas se abrían y se cerraban. Los candados se abrían. Las cadenas se abrían. Llegó a donde Pedro, lo levantó y le dijo: mira, levántate. Y era como si Pedro estaba en una visión. Y pasó el primer guardia, pasó la segunda, pasó la tercera. Y dice que la puerta se abría y se cerraba atrás de ellos. No me preguntes cómo. El ángel de lo que estaba haciendo yo. Porque yo no te puedo explicar. Pero una cosa te puedo decir: eso es mi Dios. Al ver todas estas cosas, ¿de qué debemos temer? Ese Dios que servimos hoy es el mismo que mandó a un ángel para Felipe, para que Felipe pudiera llevar el evangelio. Es el mismo Señor que mandó un ángel a Cornelio. ¿Recuerda a Cornelio? El centurión. A veces parece que la gente que de afuera, porque Cornelio no conocía a Dios. Cornelio buscaba a Dios de todo su corazón. Pero a veces parece que
la gente que no conoce a Dios tiene más fe que nosotros. Así es, así es. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude. Amén. Que nos dé tiempo para pasar tiempo con el Señor en oración, en el estudio de la palabra. Porque no hay otra forma, no hay otro método. No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar pasar tiempo con el Señor. Ahí está la fuerza. Cuando la iglesia une oración, cosas suceden. En esta semana estaremos preparándonos para la gran semana de evangelismo. Cada uno de nosotros tenemos personas que queremos ver salvos. Recordemos, cada vez que vayamos a visitar a esa gente, tengamos por seguro que el Señor está con nosotros. Amén. No tengamos miedo, no temamos, no nos preguntemos, oye, ¿qué voy a decir a esta gente? No, simplemente el Señor nos manda a ir. Llega donde la persona. Dios nos va a dar la palabra que necesitamos. Y esa persona, cuando lo tenemos en nuestras oraciones, esa persona se va a entregar a Cristo Jesús. Amén. Pero debe ver nuestra disposición, debe sentir nuestro amor, debe sentir que de verdad queremos el bien para ellos. Mis hermanos, que Dios bendiga a la iglesia hispana, a la iglesia Dios es Amor y también a la Renacer. Y que les dé fuerza, les dé éxito en esta semana de evangelismo que está en camino. Que Dios les bendiga. Amén. En este momento vamos a tener la sección de oración con mi esposa Jimmy. Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a hacer una dinámica de oración. Oímos la palabra de Dios, tenemos la certeza de que Él escucha nuestras oraciones y que Él contesta nuestras oraciones. Pues ahora lo vamos a poner en práctica. Vamos a orar con fe, con poder, para que Él nos dé la victoria en esta semana de evangelismo que vamos a presentar. Vamos a dividir a la iglesia en 4 grupos. Este es el primer grupo. De acá para acá es el segundo grupo. De acá